Esta mañana está en la mesa de Despierta y se lo agradecemos mucho el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Secretario, gracias por venir. Bienvenido de nuevo. Gracias por la invitación. Se complicó la cosa, secretario. Llega el coronavirus que nadie esperaba, la guerra por los precios del petróleo. ¿Y en qué contexto? ¿En qué contexto interno México recibe todos estos datos internacionales y externos? Bueno, efectivamente es un contexto internacional muy complejo, que están ligados, por cierto. El fenómeno del coronavirus trajo de manera natural una reducción de los precios del petróleo y los principales productores de petróleo, lo que se llama el OPEP+, que son el grupo del OPEP más algunos países productores que no pertenecen a la OPEP, de los que se encuentra México y Rusia, trataron de llegar a un acuerdo para disminuir la oferta petrolera y estabilizar los precios a un nivel mayor. Hubo un desacuerdo entre dos de los productores más importantes, entre Arabia Saudita y Rusia. Rusia se negó a disminuir la oferta de su petróleo y la reacción del gobierno árabe fue aumentar la oferta para castigar a todos los que habían roto la disciplina del cártel, ¿no? Esto tuvo un efecto muy importante en nuestros precios petroleros. La mezcla mexicana cotizó ayer a un poco más de $24 por barril y el tipo de cambio llegó a irse hasta un poquitito menos de $21 por barril. Somos un país petrolero. No tenemos por ahora la posibilidad de hacer eso, abrir una llave para incrementar la producción. $24 contra 49 presupuestados nos abre un boquete de entrada. Claro, están las coberturas. ¿Cómo cubrir esos faltantes que justamente se dan por el precio del petróleo? Bueno, la parte de ingresos está completamente cubierta. Como tú señalabas, el gobierno mexicano ha venido siguiendo una práctica desde hace años de que una vez que fija cuál es el precio que va a incluirse en el presupuesto, cubre, es decir, compra un seguro en los mercados internacionales, donde independientemente de cuál es el precio del petróleo, se garantiza que ese ingreso se va a recibir. Ese seguro suele ser no barato, es un seguro caro, pero es un seguro justo para ocasiones como esta. Entonces, la parte de los ingresos está cubierta, no vamos a tener una afectación directa en el presupuesto. Por eso, sin embargo, no deja de ser una situación preocupante. Ante esta volatilidad del tipo de cambio, secretario, lo decíamos hace unos minutos, ayer anuncian algunas medidas. ¿Son suficientes? ¿Cuáles son? ¿Cómo se le explica a la gente lo que anunció ayer la Secretaría de Hacienda? Mira, primero el tipo de cambio mexicano es un tipo de cambio flotante. O sea, es decir, en un sentido estricto, el gobierno mexicano o el Estado mexicano no interviene y en particular el Banco de México no interviene. La medida que anunciamos ayer fue para poner orden en el mercado cambiario. El peso mexicano es una de las pocas monedas emergentes que es una moneda global, es decir, se está cotizando 24 horas al día por 7 días a la semana, lo cual no quiere decir que se esté cotizando en un mercado igualmente denso a todas horas. Cuando acá son las 12 del día, en donde se está cotizando es en los mercados asiáticos, que es un mercado para el peso mucho más pequeño. Por eso vimos un brinco muy fuerte en la noche del domingo al lunes. Lo que se hace a través de esta medida es de proveerle liquidez, es decir, ponerle un poquito de aceitito al mercado para que funcione mejor. Y la reacción inmediata fue en el sentido que nosotros esperábamos, es decir, hubo una caída en el tipo de cambio. Es decir, esto permite todavía a que el régimen flotante que permite absorber los choques funcione todavía de mejor manera. Ya llegamos a este contexto, esta turbulencia que hay que decir es global. México es un pasajero en el mundo de esta situación que está ocurriendo, pero sí con una baja en la actividad económica, con los resultados del PIB del año pasado. ¿Qué va a pasar sobre todo con la parte presupuestal? ¿Piensan en hacer algún recorte al gasto a lo largo de este año ante esta nueva realidad financiera y también la realidad económica del país, secretario? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es lo opuesto, ¿no? O sea, nosotros tenemos una combinación de tres cosas pasando, delicadas ambas al mismo tiempo. Veníamos de un proceso de aceleración tanto local como internacional. El año pasado, para un conjunto de economías que representan el 90% del PIB mundial, su actividad económica cayó con respecto a la que se esperaba. Ese es el primero. Después el coronavirus, que no es un fenómeno económico, pero que tiene un impacto económico brutal. Y tercero, la guerra de los precios petroleros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es el presupuesto que ya teníamos ahorita, acelerarlo. Yo creo que una de las lecciones muy importantes, por ejemplo, del fenómeno del 2009, donde tuvimos la crisis financiera internacional junto con el fenómeno del H1N1, y que es probablemente el fenómeno análogo más cercano, es que algunas de las medidas que hay que tomarse antes de que se den los impactos.
Y en el caso del coronavirus, y yo creo que el subsecretario López-Gatell ha sido muy claro, lo que estamos en la primera fase de ese proceso, lo cual no quiere decir que no vamos a llegar a las otras fases. Entonces, lo que tenemos que hacer es el gasto que nosotros teníamos calendarizado para este año, tratar de moverlo a lo más pronto posible para que empiece a tener un efecto de estímulo en la economía que permita ser como una especie de colchón cuando los efectos más severos de estos dos fenómenos que estamos viendo se empiecen a sentir. Eso implica, secretario, mantener los programas sociales, mantener estos 3 proyectos de infraestructura de la administración del presidente López Obrador, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, todo se mantiene igual ante este contexto sí, que se ha no solamente todo se mantiene igual, sino nuevamente, como yo decía, algunas de las lecciones más importantes de la crisis hace 11 años y apuntan a que es el tipo de cosas que se tienen que hacer. La Casa Blanca, a través del Council of Economic Advisors, emitió un reporte después del programa de estímulos. Todavía era Cristina Romer la jefa del Consejo de Económicos Asesores, y lo que se dio cuenta es que las transferencias directas hacia salarios, por ejemplo, de profesores en los estados, es lo que había ayudado a mantener la actividad económica. El símil para nosotros son los programas sociales, que permiten que vayan recursos a la capa que menos tiene y que por lo tanto tiene tasas de consumo muy altas, es decir, no ahorran porque tienen ingresos bajos, y eso se traduce en gasto que activa la economía del país. ¿Tiene México margen financiero para estos programas contracíclicos, incluso para estímulos fiscales, y al mismo tiempo llegar al final del año sin un incremento de la deuda o del déficit fiscal? Tiene muy poco margen para hacerlo eso. Y parte del problema es por una definición que nosotros tenemos. Espero no ser muy técnico en estos temas, pero somos prácticamente el único país en el mundo que toma una definición de deuda neta y no de deuda bruta. Es decir, la mayor parte de los países, el nivel de deuda que reportan es el que tienen. Nosotros el nivel de deuda que reportamos es el que tenemos y le restamos todo lo que tenemos en efectivo. Entonces, tenemos efectivo, y mucho efectivo en México, yo diría cientos de miles de millones de pesos, que no podemos utilizar porque se lo estamos restando a la definición de deuda que tenemos. Si nosotros adoptamos, y ese era uno de los planes que nosotros ya teníamos, de alinearnos con las prácticas contables que hay en el resto del mundo, esto liberaría cientos de miles de millones de pesos que podríamos llevar a la economía. La gente de a pie, secretario, ante esta situación global compleja, ante esta situación que nos afecta, definitivamente se pregunta, bueno, ¿cómo va a haber más dinero? ¿Nos van a cobrar más impuestos? Es la pregunta que la gente se hace. ¿Va a haber una política o se podría prever una política fiscal distinta que implique que el ciudadano pague más impuestos? O sea, no en este momento, ¿no? En este momento probablemente sería una de las cosas contraindicadas. En el mediano y en el largo plazo nosotros tenemos que pensar si lo que el gobierno en su conjunto recauda es para lo que el país necesita, pero eso no es algo que esté bajo discusión ahora. ¿Se mantienen las metas macroeconómicas, en especial el crecimiento del 2% para este año? Eso habrá que reevaluarlo, pero nosotros tenemos una fecha muy específica en la cual esto se hace, que es cuando se presentan los precriterios generales de política económica en abril. Claramente las condiciones han cambiado. Pero aún tenemos 2 fenómenos, el petrolero y el coronavirus, donde estamos tratando de medir cuáles son los impactos, que por cierto es algo que estamos modelando en estos momentos. ¿Están preocupados? ¿Están preparados para esto que podría convertirse en una crisis mundial? No, yo creo que ya es una crisis mundial. Lo que estamos ocupados. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo, 24 horas, porque al ser una crisis global se están dando fenómenos en todo momento. Estamos también trabajando, y yo creo que el comunicado que ayer emitimos junto con el Banco de México también tenía ese propósito, el mostrar que estamos coordinados con el Banco de México, respetando los ámbitos de responsabilidad de cada uno de ellos. Estamos haciendo una lectura conjunta de lo que pasa en la economía, de cuáles son las medidas. También estamos teniendo una coordinación muy importante a nivel internacional. Desde hace 2 semanas y media, cuando se dio la conferencia del G20, hemos venido discutiendo con nuestros pares. Ya en ese momento había un país claramente afectado, que era China. Sí. La conferencia se dio sábado y domingo de hace 2 semanas. El sábado, que fue la primera discusión, no se había dado el brote en Italia. El domingo, que era el segundo día, ya se había dado. Y lo que estamos buscando es, a nivel global, dar una respuesta coordinada donde la política monetaria y la política fiscal utilicen el espacio que tienen. ¿Estímulos fiscales? No en este momento. Te voy a decir que es exactamente lo que queremos hacer, porque no queremos dar palos de ciego.
y voy a ser muy transparente con esto. ¿Cómo esperamos que sea la trayectoria del coronavirus? Eso nos lo tiene que decir la Secretaría de Salud, que lo está modelando, tiene modelos matemáticos para estimar sus trayectorias. Lo que yo le he pedido a mi equipo es que se sienten con ellos y a partir del modelo que ellos están realizando, nosotros vamos a hacer un modelo simétrico de los impactos en la actividad económica. Y en ese momento lo que estamos haciendo es tratar de destilar cuáles son los impactos sectoriales. Y entonces veremos cuáles son los sectores que necesitan algún tipo de apoyo o no. Podría ser algún estímulo fiscal, y no estoy comprometiéndome a nada, pero podría ser algún tema crediticio o alguna cosa de ese tipo. Secretario, le agradecemos mucho haber venido en días que tiene pues, más trabajo de lo habitual, me imagino. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estaremos Gracias, en contacto. Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Vamos a